Gracias por continuar en nuestra sintonía y como siempre abrimos las puertas de esta casa a los mejores especialistas, alguien que ha visitado de hecho muchas veces este programa y a quien estoy segura usted ya ha tomado nota porque es un experto en el tema. Estamos hablando del doctor Carlos Monzón, él es cirujano oncólogo y nos acompaña nuevamente, doctor. Siempre es un gusto saludarlo y recibirlo, por supuesto, acá en Los Investigadores Médicos. Muchas gracias, Dianita, pues es un gusto poder estar aquí nuevamente. La verdad que compartir información siempre es algo que ha sido muy importante para mí y gracias por la invitación. Para nosotros, doctor, como siempre, es muy valiosa su participación en este programa. Y bueno, hemos estado hablando de un tema que le estaba preguntando, de hecho, fuera de cámara ciertas cosas, doctor, pero vale la pena también compartirlo con nuestra querida audiencia. Lamentablemente sabemos que existen muchísimos tipos de cáncer que crecen y afectan en diferentes órganos y tejidos. Uno de ellos es el linfoma, doctor, pero ¿qué es el linfoma en sí? El linfoma, en palabras que podamos todos entender, es el crecimiento anormal de unas células que precisamente forman el mecanismo de defensa y que están a nivel de los ganglios. Estas células, que normalmente son glóbulos blancos, se altera su crecimiento porque tienen una vida que deben en algún momento dado morir, pero al final no mueren, sino que van creciendo. Siguen viviendo, pero crecen en una forma anormal y es ahí donde se va formando la enfermedad. Doctor, y podríamos, bueno, ahí me imagino que hay muchísimos subtipos de este linfoma, pero ¿cuáles podrían ser los más agresivos? El más agresivo, de hecho, para empezar, son dos tipos, el linfoma Hodgkin y no Hodgkin. El más agresivo es el no Hodgkin, porque tiene muchísimas más variantes entre todo ese tipo de patología que existe. La diferencia, o cómo se puede diferenciar entre uno y otro, sobre todo, cuál es el que de alguna manera uno puede tener, solamente se puede hacer mediante una investigación y, como estábamos hablando, a través de una biopsia donde podemos identificar o no una célula, que es la red Stenberg. Esa célula es la que nos va a diferenciar entre si es Hodgkin o no Hodgkin. Entonces, de ahí parte todo el resto de la enfermedad y el tratamiento. Doctor, ¿y qué factores nos podrían llevar a desarrollar este tipo de linfoma? Uno de ellos es la edad. Pacientes menores de 35 años es un grueso de la enfermedad donde puede presentarse y los otros son en 55 años en adelante. Eso no quiere decir que los pacientes intermedios puedan presentar la enfermedad. Estamos hablando de la mayoría que pueden presentarse. El ser varón es otra de las características porque son más frecuentes en hombres. Eso no significa que no se den mujeres, pero sí se puede, sí es más seguro en varones que pueda presentarse. Y por otro, pues estamos hablando de los pacientes que tienen algunos tratamientos que son inmunosupresores o que tienen algunas enfermedades como por ejemplo el VIH, que tienen en algún momento dado más riesgo de padecer esta enfermedad. Doctor, bueno, me imagino vamos a estar hablando acerca de los síntomas que esto conlleva. De hecho, le estaba preguntando fuera de cámara si podrían ser perceptibles o no, porque sabemos que muchas veces el cáncer no duele hasta que llega en una etapa muy avanzada. Pero ¿habría alguna manera de prevenir este tipo de linfomas de alguna manera temprana? Prevenir es un poquito más difícil porque son manifestaciones que se van dando independientemente de idiosincráticamente, inclusive que no sabemos a qué persona le va a dar y a qué persona no le va a dar. Sí hay ciertas condiciones, por ejemplo, para que pueda de alguna manera presentarse. Y debemos de poner mucha atención a los síntomas. Los síntomas de alguna manera son muy generales. Puede ser pérdida de peso, puede ser fiebre, puede ser decaimiento, falta de apetito, puede ser fiebres nocturnas, sobre todo inexplicables, que eso es otra de las características. Y tenemos que tomar en cuenta esos detalles, sobre todo si en algún momento no hay ninguna información que nos pueda dar para este diagnóstico específicamente. Ahora, si en algún momento ya tiene algunas manifestaciones clínicas como ganglios a nivel del cuello, en las axilas o en el área inguinal, pues es algo que sí nos llama más la atención para poder hacer alguna investigación. Perfecto, doctor. Y bueno, usted ha tenido muchísima práctica, es una persona, un oncólogo, donde muchas de las personas, de hecho, que ven este programa ya le tienen en estima cada uno de sus consejos. Doctor, en el bloque anterior, si bien lo recuerda, teníamos el caso de Annabeth, que presentaba un linfoma no Hodgkin. El doctor Aguilar, también trabajando arduamente mano a la mano, doctor, con usted, con su experiencia, han abordado este caso de una manera, pero quisiera que nos diera su punto de vista, que conoce a esta paciente, que la ha tratado, cuáles son los puntos que caben la pena resaltar y dar a conocer. Una de las características más importantes que tiene Annabeth es que nunca ha dejado de
de luchar realmente por la enfermedad. Nunca se dejó vencer. El estado de ánimo es algo que tiene que ser algo favorable para poder presentarse ante la enfermedad y por supuesto vencerla. Nadie sabe en qué momento pues vamos a tener el beneficio de vencer o no la enfermedad, pero estar en la lucha es lo que precisamente hace la diferencia. Sí. Estar siempre pendiente de que, bueno, no tengo esta opción de tratamiento porque económicamente no me alcanza, pero voy a usar otra opción de tratamiento justamente como ella lo hizo. Entonces, eso nunca se dejó vencer o dejar de manos cruzadas, de decir que el dinero fuera una limitante para no seguir su tratamiento de alguna forma. Ella comenzó de alguna manera el tratamiento convencional, pero después siguió el otro tratamiento que fue con el Oconex, y eso de alguna manera hizo la diferencia, que cuando llegaron a reevaluarla, cuando ya pudo conseguir el dinero para seguir el tratamiento que tenía que seguir, como la inmunoterapia, pues vieron y se sorprendieron realmente de los resultados. Yo creo que esto dice mucho realmente en cuanto al espíritu de lucha que podemos tener. Y sin dejar de olvidarnos, ¿verdad?, que Dios siempre es beneficioso con aquellos que tenemos fe en hacer las cosas como deben de hacerse. Así es, doctor. Bien se dice que la fe mueve montañas y que nada es imposible para el que cree. Así de poderoso es tener una actitud positiva, un pensamiento en fe y supuesto basado sobre la roca. Ya veíamos, doctor, el testimonio de Annabeth, que es sorprendente. He tenido la oportunidad de conocerla también en otro de los programas y ella bien mencionaba que la diferencia al utilizar Oconex, que las personas se sorprendían que ya no perdió su pelo, el apetito volvió, comía nuevamente y de hecho redujo el número de terapias que eran necesarias a utilizar. Entonces, doctor, yo le quisiera preguntar, ya que usted conoce este caso de una manera tan particular, Oconex realmente, ¿cómo influye? Podríamos decir entonces que puede ser un muy buen ayudante en estos tratamientos convencionales a limitar o a quitar esos síntomas adversos que traen. No cabe duda de que la fórmula que se nos presenta en el producto tiene muchos beneficios realmente para poder hacer que en conjunto puedan tener un beneficio. Estamos siempre hablando de que el tratamiento que pueda recibirse en cualquier tipo de enfermedad, sobre todo a nivel de cáncer, pero de lo que estamos hablando del linfoma, el tener la opción de recibir el tratamiento desde que se pueda hacer el diagnóstico, desde que se pueda recibir el tratamiento y después del tratamiento, esto va a hacer la diferencia. El tener la continuidad de poder hacer la secuencia del beneficio de lo que nos dé el tratamiento es donde se va a marcar la diferencia. Si hacemos tomamos un tratamiento, pero de repente pues hacemos a los 3, 4 meses el otro tratamiento y a los 8 meses otro, no dudo que de repente tenga algún beneficio, pero no va a ser lo mismo como para poder recibirlo como se indica para que pueda tener el beneficio completo. Claro, es muy importante seguir el protocolo y las indicaciones del médico, ¿no, doctor? Porque lamentablemente nos empezamos a sentir bien y dejamos un tratamiento o nos sentimos mal y también lo hacemos, entonces debemos de dar un tratamiento que sea una medicina integral, integrativa. Doctor, este es el caso de Annette, lo que nos estábamos conociendo de Annabeth, y bueno, yo quisiera que usted me explicara también cómo ha sido su experiencia utilizando Oconex en otros casos y también cuál ha sido el impacto que ha tenido la medicina biomolecular, sobre todo en pacientes diagnosticados con cáncer. Muchas gracias. Pues en nuestro centro, la verdad es de que tengo muchos cuidados para poder hacer diagnósticos. Por ejemplo, hablando fuera de lo que él informa, pero por ejemplo, si vemos un paciente con una masita en la mama, pues normalmente en algunos criterios hace que de una vez se vaya a biopsiar. En mi caso muy particular no le hago la biopsia inmediatamente, pero sí le podemos hacer la investigación que corresponde, porque de eso va a depender realmente el pronóstico que debe de seguir en cada caso. Y hablando precisamente del protocolo que nosotros utilizamos, este protocolo conlleva precisamente el uso del producto desde el principio. Eso hace que desde que el paciente comienza a tener alguna manifestación o alguna sospecha de la enfermedad, empezamos con el tratamiento. Si el paciente va a biopsia o sala de operaciones, según sea el caso, de una vez sigue el tratamiento. Y por supuesto, después de la cirugía,
continúa el tratamiento, incluyendo hasta los tratamientos que pueden continuar como radioterapia o quimioterapia, dependiendo de cada caso. Pero el protocolo ya está marcado y eso es lo que hace la diferencia precisamente en nuestros casos, de poder ver los resultados de la manera que esperamos, ¿verdad? Claro, un protocolo, como usted bien lo indica, que abarca desde las primeras etapas, desde que se da un diagnóstico certero, obviamente con el tratamiento en sí, y la post, ¿no? Porque realmente tenemos que abarcar la vida del paciente y tratar de que se recupere al máximo. Doctor, este es un tema muy delicado. Hemos estado escuchando que muchos jóvenes, que hay turbos, cáncer, que cada vez está más en aumento, lo hemos escuchado en los medios últimamente, y existe cierto temor, cierto tabú de no querernos acercar, sobre todo cuando sentimos algún bultito, alguna cosa que no está del todo normal en nuestro cuerpo. Pero ¿cuál sería el mensaje que usted le daría a aquellas personas? El mensaje más importante es que podamos tener la cultura de poder hacernos nuestras evaluaciones periódicas. Cuando uno es joven, cree uno de que pues nunca le va a enfermar uno, nunca va a pasar nada, somos Superman o Superwoman, y la verdad que nos descuidamos. Hoy en día, por ejemplo, vemos con mucha tristeza de que hay muchos jóvenes que dejaron el tabaco, pero comenzaron a hacer el uso de los vaporizadores o vape, que se llama ahora, sin pensar de que nos quitaron la idea de que el cigarro era precisamente que no funcionaba, pero la verdad es igual de dañino. Nos vendieron la idea de una manera equivocada y los jóvenes como que eso de alguna manera pues los impresionó. Y así como eso, muchas otras cosas, el que duermen poco, el que se extralimitan en situaciones laborales o de licor, en fin, muchas de estas cosas hace que el médico tenga que investigar más tempranamente muchas enfermedades. Investigar precisamente anualmente a un paciente es lo ideal realmente. Lamentablemente en nuestro país, que es una de las cosas que queremos cambiar, es que los hombres puedan consultar más. Sí. Las mujeres son bien lindas porque sí se preocupan más, pero los varones somos un poquito más difíciles. Pero ojalá que podamos cambiar esa cultura y que podamos investigarlos más pronto. Y de esto precisamente se trata el programa, doctor, de sacar una contracultura, ¿verdad? Que realmente fomente hábitos saludables en los pacientes. Y sí, como usted lo decía, incluso las mujeres tenemos un mes dedicado a hacernos este tipo de exámenes, de evaluarnos, de compartir y abrir espacios informativos para que cada vez más se suman más mujeres, porque una detección temprana es clave para tener un mejor tratamiento, un mejor estilo de vida y un mejor diagnóstico. Doctor, no me queda más que agradecerle como siempre su presencia acá en Los Investigadores Médicos. Le estimamos mucho y ya sabe que esta es su casa cuando lo decida regresar. Muchas gracias, Dianita, muy amable. Muchas gracias a todos también por la presencia a este programa. Gracias y bueno, nosotros continuamos con mucho más. Después de estos consejos de salud, de cómo mejora la señalización, una acción que tienen las células, cómo sensibiliza la célula misma. No se despegue de Los Investigadores Médicos. Limtox es un conjugado biomolecular que contrarresta algunos de los mecanismos celulares implicados en el desarrollo de enfermedades, tales como el estrés oxidativo, la inflamación, la oxidación de ácidos grasos, la transformación y replicación de células anormales, entre otros. Limtox es un bioregulador por excelencia que ha sido útil de forma preventiva, pero también en el desarrollo de patologías como enfermedad hepática crónica, dentro de las que destacamos la estenosis hepática, hepatitis e incluso cuadros de cirrosis. Además, en otras enfermedades, como por ejemplo enfermedades autoinmunes e incluso en el aclaramiento de algunas infecciones virales como el virus del papiloma humano. Limtox es el aliado perfecto para la desintoxicación a nivel celular, ya que este regenera, restaura, repara y modula las diferentes condiciones para que nuestras células y órganos se mantengan de manera íntegra. Dentro de los componentes de Limtox podemos mencionar el conjugado de flavonoides, principalmente el muricatenol, el ácido elágico, la fisetina y la betalaína, los cuales hacen sinergia para dar un efecto más potente tanto antioxidante, antiinflamatorio, entre otros. Además contiene glicoproteínas y proteoglucanos que nos ayudan justamente a mantener la membrana celular, lo cual permite una mayor permeabilidad y un mejor funcionamiento. Por lo tanto, Limtox es un excelente aliado para la desintoxicación de la célula.